Hanukkah, ¿una festividad que no deberíamos celebrar? Suena controversial esta declaración, ¿no? Muchos creyentes de las raíces hebreas del cristianismo han entrado en conflicto con otros hermanos por este tema, creando en los nuevos practicantes un mar de dudas sobre si deberían o no celebrar esta festividad, por lo que, en esta ocasión, intentaremos encontrar una respuesta a esta discusión. En primera instancia, uno de los argumentos más enfáticos que los creyentes en contra de esta celebración es que esta no es una fiesta que Adonai ordenó, sino una tradición de los hombres. Y efectivamente, Hanukkah no es una festividad que aparezca en el libro de Levítico capítulo 23. Pero el hecho es que tampoco existe algún mandamiento que prohíba realizar una celebración adicional a Elohim. Si nuestro pensamiento fuera el estar en completa discrepancia con las tradiciones, tendríamos un gran conflicto, ya que intencionalmente adoptamos una gran cantidad de costumbres. Hablando acerca de las tradiciones, el cual es un tema muy extenso, podemos resumir su historia en que estas fueron prácticas creadas a partir del exilio de Babilonia, 597 años antes del Mesías, con el propósito de ayudar a los israelitas a cumplir los mandamientos de la Torá. Y yo sé que muchos podrían decir, yo no guardo tradiciones de hombres, pero ¿estamos seguros de no hacerlo? Hoy en día es complicado obedecer ciertos mandamientos sin el apoyo o el uso de costumbres judías. Y para demostrarlo pondremos estos ejemplos. El primero, la Torá nos indica portar tzitzit en nuestra vestimenta, siendo la única condición que su color sea azul. Eso lo encontramos en el libro de Números, capítulo 15, de los versos 37 al 40, el cual dice, y habló Yudhei Bavhei a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles a ellos que se hagan tzitzit, es decir, flecos, en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en cada fleco de los bordes un cordón azul, y servirán para ustedes los flecos, que cuando los vean se acuerden y cumplan todos los mandamientos, y no busquen su propio corazón, ni vayan tras sus ojos, con los cuales se prostituyen, para que se acuerden y cumplan todos mis mandamientos, y sean consagrados a su Elohim. Existen diferentes interpretaciones que indican el tipo de hilos que usar, de dónde obtener el color y los nudos que deben llevar, convirtiendo estas condiciones en una tradición. ¿Pero por ello se transgrede la Torá? No, ya que la Torá no nos determina los parámetros antes mencionados, pero nosotros podemos portarlos, ya sea de la forma en la que el pueblo judío los elabora o de manera creativa, utilizando diferentes tonos, nudos o materiales, siempre y cuando estos cumplan con el mandamiento. Otro ejemplo es que Elohim nos ordena en su Torá guardar el día de reposo, es decir, Shabbat, y existen diversos versos que lo señalan, tales como Éxodo 20 de los versos 8 al 11, también el capítulo 31 de los versos 14 al 16, o el capítulo 35 versos 2 y 3, siendo las ordenanzas no trabajar en ese día, no encender fuego, no cocinar y recordar que fuimos liberados de la esclavitud. Pero en la Torá no existe un protocolo a seguir, ni para comenzar el día, así como el qué hacer para su conclusión. Y de allí surgen diversas tradiciones, tales como las de preparar pan jalá, es decir, un pan trenzado, encender velas, proferir ciertas bendiciones para nuestras esposas e hijos, así como para consagrar el pan y el vino, danzar con un rollo de la Torá, y que muchos de nosotros hemos hecho al menos alguna vez, o en su caso, cada semana. Como último ejemplo, Elohim nos decreta meditar en su palabra. En Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, encontramos diferentes actividades, tales como el enseñar a nuestros hijos todos los días en diferentes momentos del día, o escribir sus palabras en los postes de nuestra casa y en nuestras puertas. ¿Cómo cumplimos este mandamiento? Una de las formas es por medio de la lectura de las parashot, que segmentamos en lecturas diarias. Y estas porciones fueron establecidas dentro de las tradiciones judías,
creando un ciclo de lectura anual, el cual concluye e inicia al terminar la celebración de las cabañas, es decir, en Sukkot, creando la festividad de Simchat Torah, es decir, la alegría de la Torah. Y esta es una celebración que festejan muchísimos de los creyentes que dicen que está mal celebrar Hanukkah al no estar escrita en la Torah. Algo irónico, ¿no? Y es que esta fiesta tradicional surge del mandamiento de Moisés de leer la Torah cada año de remisión, la cual aparece en Deuteronomio 31, versos 10 al 13, pero como el pasaje lo menciona, la lectura se debe realizar cada 7 años y no cada año. Pero estas prácticas no infringen la ley, sino que ayudan a su cumplimiento. Entonces, ¿dónde está el problema de las tradiciones? En que con el paso de los años, de haber sido acordadas por el pueblo judío como herramientas de apoyo, se tornaron en estatutos y leyes, sustituyendo los decretos escritos por Adonai. Y él nos prohíbe añadir o quitar mandamientos a su palabra. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Entonces, ¿por qué Yeshua reclama a los fariseos la práctica de estas costumbres? En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, vemos a Yeshua encarar a los escribas y fariseos que les dieron más importancia a las tradiciones que a los mandamientos, pero su reclamo no era como tal a las mismas prácticas. Muestra de ello la encontramos en el verso 23 del mismo texto, el cual dice que los escribas y fariseos diezmaban hasta las semillas más pequeñas, es decir, la menta, el eneldo y el comino, pero descuidaban la justicia, la compasión y la fe, argumentando que era necesario ser minuciosos tanto en un aspecto como en el otro. Es decir, que no estaba mal la forma en cómo ofrendaban, sino que con la misma devoción que hacían esta práctica, debían ocuparse de aspectos más importantes como es el amor al prójimo. En el verso 26, Yeshua invita a este grupo a ser limpios tanto en la apariencia como en el corazón. Y es que el mismo Mesías guardó algunas tradiciones. En el Evangelio de Lucas nos cuenta que él fue a la sinagoga en Shabbat a leer la Haftará de la semana. Esto aparece en el capítulo 4, versos 16 al 30. Y como mencionábamos anteriormente, la división de Parashot y Haftarot fue establecida por Moshe ben Maimón, el Rambam, más conocido como Maimónides, en los tiempos de la dispersión de Babilonia. También sus discípulos, los apóstoles, siguieron su ejemplo. Muestra de ello vemos en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1, en el que vemos a Pedro y a Juan asistir al servicio de la oración de la tarde, es decir, en Tefilat Minja. Es por todo lo que hemos mencionado que creemos que debemos encontrar un punto de equilibrio, el cual es que al practicar las costumbres o las tradiciones del pueblo judío, sea por deseo o por convicción, y no creyendo que al no cumplir con un mandamiento o una tradición de una forma en específico, sea considerado como una transgresión a la palabra del Creador. Además, no debemos imponer a otros creyentes el uso de las tradiciones rabínicas o de las costumbres que nosotros mismos establecemos, como si fuesen la misma palabra del Creador, ya que ahí sí estaríamos quebrantando su Torah. Otro punto que debemos tener en consideración es el no adoptar las costumbres del mundo. En Deuteronomio capítulo 12, versos 30 y 31, el Padre Eterno nos prohíbe adorarle como las naciones rinden culto a sus ídolos. ¿Esto implica los artículos o instrumentos que utilizan? Definitivamente no. El problema no está en los materiales, sino en la forma en cómo se emplean. Para ello, tomaremos como ejemplo el uso de las velas de cera o parafina, las cuales muchas culturas utilizan para rendir culto a sus dioses o a sus muertos. ¿Pero por ello sería ilícito encender una vela? No, ya que antes de que se utilizara la electricidad, todo el mundo utilizaba veladoras y lámparas, incluso hasta hoy en día. Sin embargo,
también debemos determinar un límite. Muestra clara la tenemos con la Navidad y el árbol navideño, celebración que muchos seguidores del Mesías realizan enfocándola en el Salvador. Pero el problema no está en el árbol, ya que es creación de Elohim, y de este obtenemos su fruto y su sombra, además del oxígeno que sirve para que respiremos. El inconveniente se encuentra en que los pueblos idólatras realizaban esta festividad a sus ídolos en el solsticio de invierno, y que después estableció el 25 de diciembre, cortando el árbol de abeto y llevándolo a sus casas. Lo adornaban adorando el nacimiento del dios del sol, por lo que esta práctica entra en el mandamiento de Deuteronomio 12, verso 30, ya que no recrearemos esta costumbre para adorar al Eterno. Otro argumento que muchos creyentes afirman es que los macabeos no fueron el mejor ejemplo como para adoptar una costumbre creada por ellos, ya que al pasar del tiempo, de este grupo surgieron diversas sectas, tales como la de los fariseos, de las cuales hubo personas quienes se opusieron a Yeshua y a su ministerio. No obstante, este punto no tiene validez, ya que si fuera ese el caso, tendríamos que retirar de nuestras Biblias los escritos del rey Salomón, tales como Cantares, Proverbios y Eclesiastés, debido a que en los últimos años de su vida, él se alejó de las enseñanzas y de los mandamientos de Adonai, por lo que el enfoque no debe ser la o las personas, sino el servicio que hicieron para la exaltación y la glorificación del Padre. No celebramos Hanukkah para los macabeos, sino para adorar a aquel que les dio la victoria y les permitió volver a dedicar su templo y a su pueblo. Recordemos que es Elohim quien respalda las victorias de Israel, como lo vemos en la vida de Josué y de David. Si Adonai no hubiera estado a favor de los macabeos, simplemente hubieran perecido en la batalla. Otro argumento que debemos refutar es llamar a la fiesta de Hanukkah como la Navidad judía. Este es uno de los puntos que más celo nos causa, ya que es muestra de la falta de conocimiento de la cultura de Israel. Primeramente, desconocer y negar la existencia de que Israel se rige bajo un calendario diferente al gregoriano los confunde. Hanukkah se celebra el 25º día del noveno mes bíblico, cuya cuenta comienza en el mes de Aviv, conocido tradicionalmente como Kislev, y termina el segundo día del mes bíblico décimo, conocido como Tebet. Los gentiles celebran la Navidad el 25 de diciembre del calendario gregoriano, y el hecho de que coincidan estas fechas en algunos años no es sinónimo de ser las mismas, ya que si fuera ese el caso, no deberíamos celebrar Pesaj, ya que la Iglesia Católica celebra la Pascua por las mismas fechas, siendo la celebración bíblica de la tarde del día 14 a comienzos del día 15 al día 22 del primer mes, el mes de Aviv, y la fecha que los católicos celebran es el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, el cual es el 21 de marzo. Por lo tanto, la fecha varía entre el 22 de marzo al 25 de abril. Pero no por el hecho de que coincidan los tiempos, nosotros transgrediremos la palabra del Eterno al dejar de celebrar sus fiestas. La diferencia entre Hanukkah y Navidad es que Adonai nunca aprobaría la mezcla de símbolos paganos con adoración a Él y a su palabra. Y de aquí surge otro punto que tenemos que aclarar. Los creyentes que se oponen a la fiesta de Hanukkah argumentan que la Hanukkilla, es decir, el candelabro de 9 brazos, es un objeto que desobedece a la Torá, porque Elohim ordenó la creación de la menorá de 7 brazos. Y efectivamente, el Eterno ordenó a Moisés crear un candelabro que tuviera 6 brazos a sus costados, 3 de cada lado y 7 lámparas. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 25, en los versos 31 al 40. Pero esta menorá era exclusivamente para la tienda de reunión. Años después, el rey Salomón ordenó la creación de 10 menorot para el Bet Hamikdash, como está escrito en Segunda de Crónicas, capítulo 4, verso 7. Pero el hecho es que la Hanukkilla no es un candelabro que sustituya a la menorá, es decir, la creación de este candelabro
no se hizo con el fin de quitar las menorot del templo y ponerla para el alumbrado del edificio, sino que ésta se fabricó para recordar el milagro del aceite, el cual, cuentan nuestros hermanos judíos, que al recuperar el templo contaban con solo una vasija de aceite, que serviría para alumbrar la menorá del templo por un día, y que milagrosamente alcanzó para 8 días, tiempo que les fue suficiente para extraer el aceite de oliva. Es por ello que este candelabro tendría 8 brazos a sus costados, 4 de cada lado, por cada día que alumbró la menorá, y que sería utilizado exclusivamente en la celebración de Hanukkah. Pero reiteramos, la Hanukkilla no reemplaza a la menorá, simplemente es independiente una de la otra. Y con ello llegamos al último punto, la interpretación del pasaje de Juan capítulo 10, versos 22 al 42. Para ello, leeremos el texto, el cual dice: Y fue la fiesta de la dedicación en Jerusalén, era invierno, y caminaba Yeshua en el templo, en el pórtico de Salomón. Y rodeándolo los judíos le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Dinos claramente si tú eres el Mesías. Yeshua le respondió: Se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos tomaron piedras nuevamente para apedrearlo, pero Yeshua les dijo: Muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de las obras me apedrean? Los judíos le dijeron: Por las buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, a ti mismo te haces Elohim. Pero Yeshua les respondió: ¿No está escrito en su propia ley, yo dije, ustedes son Elohim? Esto hace alusión al Salmo 82, verso 6. Si a aquellos llamó dioses, es decir, Elohim, porque a ellos vino la palabra de Elohim y la escritura no puede ser anulada, a quien santificó el Padre y envió al mundo, ustedes le dicen blasfemas, porque les he dicho, yo soy el Hijo de Elohim. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean por las obras, para que entiendan y crean que mi Padre está en mí y yo estoy en mi Padre. Nuevamente querían apedrearlo, pero él se escabulló entre sus manos y se marchó al otro lado del Jordán, al lugar donde primeramente Juan había estado bautizando, y allí permaneció. Y vinieron a él muchos hombres y decían: Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan respecto a este hombre es verdad. Entonces muchos creyeron en él. Entonces, de estos versos, hay quienes afirman que el hecho de que Yeshua estuviera en ese lugar durante ese tiempo no significa que el Mesías estaba de acuerdo con la celebración, y que incluso lo que estaba haciendo era decirles a los asistentes que no debían celebrar esta festividad de hombres, ya que en ese instante el grupo de fariseos que se oponía a Yeshua llegaron a reclamarle por su presencia en el pórtico, y que si el Mesías estuviera a favor de la celebración no le hubieran reclamado nada. Esto basándose en las palabras «¿Hasta cuándo nos turbarás el alma?» del verso 24. Sin embargo, esta frase es inconclusa, puesto que sigue: «Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente». Entonces, el pleito no era la celebración, sino el hecho de saber si Yeshua era el Salvador de Israel. Y a causa de las palabras que el Mesías les responde, es por ello que lo querían apedrear. Y adicionalmente, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Es como se describe en la versión Reina Valera 1960, entre otras. Pero existen otras versiones que utilizan las palabras ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? O ¿cuánto tiempo más nos vas a tener en suspenso? Por lo que el pasaje se refiere a una intriga
o a una inquietud, y no a una molestia o una inconformidad. Entonces, ¿por qué el Mesías estaría en el templo durante la celebración? ¿No era costumbre del pueblo hebreo subir a Jerusalén cada festividad? Si analizamos el Evangelio de Juan, podemos ver cómo el Mesías constantemente viajaba predicando las buenas noticias. Estaba en Galilea y viajó a Jerusalén. Consideremos que el viaje es de más de 100 kilómetros para la celebración de la fiesta de Sukkot, y se quedó allí hasta después de Hanukkah, cuando fallece Lázaro y viaja hasta Betania. ¿Por qué se quedaría 2 meses si no era para las festividades? ¿Cómo aseguramos esto? Muy fácil, porque más adelante, cuando se acerca Pesaj, regresa a Jerusalén, en cumplimiento de la palabra, siendo este el día de su sacrificio por Israel. Nosotros celebramos esta festividad recordando que el Señor hará lo necesario para librar a Israel de la esclavitud de los pueblos paganos, que Él nos respalda cuando nos atrevemos a servirle a pesar del costo. Matitiahu se enfrentó al imperio griego declarando que nunca abandonaría la Torá ni su fe, palabras muy similares a las de Josué, hijo de Nun, que él y su casa servirían al Eterno. Yeshua nos declara ser la luz de este mundo, y nuestro enfoque debe ser el alumbrar los lugares de oscuridad, siendo muestra de ser un pueblo distinto a las naciones, no celebrando las costumbres idólatras. Pablo nos enseña que somos templo del Espíritu del Señor, y que de la misma manera en que los macabeos limpiaron y purificaron el templo de los ídolos que los griegos habían profanado, nosotros debemos limpiar nuestro cuerpo de aquellos aspectos que contaminan nuestro espíritu, y que debemos ser santos ante la presencia del Señor. No solo los macabeos cometieron fallas, ejemplos varios vemos en las Sagradas Escrituras. Vemos las faltas de David, los errores de Sansón, el desacierto de Moisés, las persecuciones de Pablo, el orgullo de Pedro, el carácter de Juan. Todos nosotros somos imperfectos y el Señor nos utiliza para hacer su voluntad. Celebramos que Adonai utiliza personas imperfectas para realizar hechos extraordinarios y demostrarnos cuán perfecto es Él. ¿En verdad hubo conflicto en el pasaje de Juan 10 por celebrar esta fiesta? Yeshua mismo fue asistente de esta celebración, porque sin la oposición de Israel ante la idolatría y la victoria ante los griegos, no hubiese habido adoración en el templo en los tiempos del Mesías. De modo que Yeshua no hubiera sido el Cordero de Pesaj, pues no habría lugar donde celebrar. De manera que sin la historia de Hanukkah no tendríamos el mensaje del Evangelio, ya que es a causa de la victoria que Israel tiene la libertad de expresar su fe durante la época del Mesías. Sabemos que la historia del aceite que duró 8 días no tiene fundamento en los libros de los macabeos, y que este acontecimiento se ha mantenido por la costumbre judía. Y a pesar de no saber con certeza por qué se escogieron 8 días de la celebración, se ha especulado que esto fue a causa de que los judíos querían celebrar de una manera similar a Sukkot, ya que por la guerra no pudieron festejarlo. Pero ¿es difícil creer que el aceite de la menorá durara tanto tiempo? Vemos cómo Elohim multiplicó el aceite de una viuda, mujer de uno de los siervos de Eliseo. Esto lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 1 al 7. ¿Puede que ese milagro haya sido más que un simple cuento? Estamos convencidos de la importancia de esta celebración, de la bendición que ha sido para nuestra familia, de cómo Adonai nos ha rescatado de la oscuridad gracias al sacrificio de Yeshua y llenarnos de su luz. Sabemos y tenemos la esperanza y la fe de que habrá personas a las que este mensaje les sea de edificación, consuelo, paz y seguridad. A aquellos que deciden celebrar esta festividad les decimos Hag Hanukkah Sameach. Feliz fiesta de Hanukkah.